Y para ¿Cómo que va hay todo? otro más. Para que hay otro más. Para que hay otro más. Déjame ver cómo lo agrego porque... un segundito, ¿eh? Tengo Dale, pocos dale. minutos, hermano, pues me están esperando. Bueno, hable entonces, hable, aprovechelo. Dale. No, yo creo que con la postura de Juan Carvajal es la misma que yo tengo. O sea, ya con lo poquito que dijo ya lo entendí perfectamente. Porque de hecho, Jorge, no he visto completamente la intervención de Jorge Carrillo, pero por ejemplo, yo me quedé satisfecho con el diálogo, porque yo, o sea, por lo que vi, ¿no? Materialmente él me concede el punto de la fe en el contenido, ¿no? En el contenido, en los hechos. Él reconoce que los hechos están allí y son verificables. Ahora bien, que la predicación que tenga ese conjunto de personas que se reunieron en la línea histórica a determinar de que si tal dogma era verdad y eso, si es verdad o mentira lo que dijeron, es otro cuento. Ahí sí es subjetivo, pero objetivamente sí dijeron algo y proclamaron algo. Es lo que dice Carvajal de alguna manera con el tema de la autoridad legítima. De hecho, eso es netamente honesto. O sea, eso que predica Carvajal es supremamente honesto porque Carvajal está diciendo el catolicismo se desvía, por lo tanto perdió la autoridad legítima en algún punto de la historia y quien sigue con esa autoridad legítima es el protestantismo, en este caso el luteranismo, para ser más exacto y hablar con palabras exactas. Específicamente. Ahora bien, claro. Exactamente. Entonces, de hecho, por eso yo digo, a mí me gustó mucho la conversación que tuve con Carrillo. Yo lo único que no concedí fue un punto en el tema de cómo se evalúa lo que es objetivo y lo que es subjetivo, ¿no? Claro. Yo después lo dije en una reacción, pero reaccionando no a Jorge Carrillo, sino a otros muchachos que me reaccionaron. Porque, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, cuando uno estudia el sistema nervioso central o el sujeto, ¿no? En su esfera, en su conciencia, uno evalúa 3 esferas, ¿no? Para evaluar al paciente un estado de conciencia saludable. Esto se hace con algo netamente objetivo. ¿Qué significa esto? Esto significa que, por ejemplo, para yo saber si el paciente está en un estado de conciencia saludable, yo le hago un test evaluándolo de cómo interactúa con el objeto. Entonces le pregunto en la esfera de tiempo, espacio y persona, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estás? ¿Verdad? ¿Qué día es hoy? ¿Quién es el presidente? Cosas así, ¿no? Eso en esa categoría. Y eso y el ubicar al paciente en el tiempo, lo puedes ubicar en cualquier tiempo, porque el paciente lo que tiene que tener conocimiento. Entonces yo le pregunto al paciente, yo que soy colombiano, yo creo que la muchacha tiene acento colombiano, sí. Yo le pregunto a ella quién fue el presidente en el año 2002 de Colombia. Ella va a decir Uribe. Eso es una verdad objetiva. Ahora, lo que predicaba Uribe, ¿es verdad o mentira? ¿Era bueno o malo? Ya sí entra un término subjetivo. Pero que predicó algo, porque él comenzó con el liberalismo, ¿predicó algo? Sí, predicó algo. Bueno, lo mismo puedo decir yo. En el siglo IV la iglesia se reunió, la iglesia maestra, y definió, no sé, que Jesús es Dios, se defendió ante el arrianismo. Sí, ahora que Jesús es Dios es verdad. Ahí no me meto porque ya hice una interpretación, netamente va a depender del sujeto, creerlo o no creerlo, tener una adhesión de que si eso es verdad o no. Ahí yo se le concedo eso a Carrillo. ¿Ve? Eso sí lo concedo. ¿Por qué? Porque hay ateos, hay arrianos, hay testigos de Jehová, hay unicitarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ve? Pero reconocer la autoridad legítima en el mundo cristiano, fíjense que él coloca, no, que cuando él hizo la distinción del Emig y el Etic, yo me puse en el lugar del Etic, porque yo quité el rosario, yo le dije, yo me quito el rosario, yo me quito todo lo católico y es más, ¿cómo quieres que me ponga? Me pongo ateo. Yo no puedo desconocer los hechos que ocurrieron, la iglesia maestra se reunió y definió cosas para que el mundo cristiano lo creyera, independientemente de que yo fuera cristiano. No sé si me hago entender. Es más, ni les creo. Sí, perfecto. No les creo a los dogmas, no les creo a los que definieron, nada de eso. Soy ateo, no les creo, pero no puedo negar que existió una autoridad legítima señalando al del frente como que tú estás en el error y yo estoy en lo correcto. Entonces, ese vínculo, esa interacción que tiene ese sujeto cuando se entera de estos hechos y conoce estos hechos a la luz de los documentos que hay, así como yo puedo ir 200 años atrás en el mundo colombiano y ver cuándo se hizo la independencia, lo que pasó, lo que ocurrió, me hago entender, independientemente que si lo que se proclamó es bueno o malo, esa es otra voz. Entonces, el protestante que ya presupone fe en la revelación, ese hecho histórico puede demarcarle algo muy importante.
sobre todo el evangélico. Ahora bien, cuando se entra a un terreno de lo teológico, que aquí ya sí entra el hermano Carvajal, él va a justificar, él va a buscar razones ya a nivel teológico y justificar por qué la Iglesia Católica, hablo del mundo católico, ¿no? Independientemente si está fraccionado en ortodoxo y en occidentales, no importa. Él va a justificar teológicamente por qué esa iglesia perdió el norte. De hecho, cuando yo mencioné que yo he hablado con protestantes un poco más coherente en el sentido, Carvajal es uno, el profe Jonathan Ramos es otro. Ya ellos van a decir, no, la iglesia aquí dejó de predicar el evangelio, perdió legitimidad, etcétera, etcétera. O sea, ya ahí sí ya yo no entro porque ya es un tema ya que se puede uno dialogar, puede uno debatir, pero sí es verdaderamente es algo meramente que sí ya se concierne un problema subjetivo y hay que engranar muchas cosas y presuponer muchas cosas, pero no se presupone nada para reconocer puntos fácticos en la historia, como que yo reconocer que Uribe fue presidente en el 2002 por Colombia. O sea, ¿qué presupongo yo ahí? Nada. Simplemente voy desde ti como periodista o como alguien que mira, chequea el libro de los presidentes de su país y yo, mira, este fue presidente en tal época. Yo ahí no se presupone absolutamente nada, ahí no hay ningún sesgo, ahí no hay nada. Eso fue lo que yo defendía ya. De hecho, por eso yo le concedí la otra parte. No sé si me hago entender. Sí, lo que pasa es que creo que, ahí va José, creo que la parte de las presuposiciones vienen temas como los que vos definiste, que son temas de interpretación de la realidad. Por ejemplo, no sé, si un libro es inspirado o no. Porque yo no puedo objetivamente decir Corintios no está en el canon. Porque está en el canon. Ahora, puedo preguntarme por la inspiración de Corintios y eso ya es un terreno de fe, digamos. Claro, ya creer en la revelación como tal sí es un tema de fe, o sea, ya ahí sí es un tema meramente subjetivo, ahí yo sí eso lo comprendo, ¿no? Claro. También aquí hay, disculpe Estamos alineados ahí. La dama. Sí, Dale. También no puedo yo desconocer que, por lo menos si uno se pone a analizar el cuento cristiano, ¿no? La narrativa cristiana, lo transmitido en el mundo cristiano, yo sí veo bastante fructuoso el separar la revelación de la realidad en el sentido de quién la manejaba o quién la llevaba a cabo o qué autoridad la llevaba a cabo en la predicación. O sea, esa parte a mí sí me cuesta un poco ser flexible porque inherentemente es como yo ir a una universidad, no sé, a la Santo Tomás de Aquino de Bogotá, y yo puedo recorrer a través de la historia quienes predicaban o quienes enseñaban las materias allí y tenían la autoridad legítima para enseñar las materias en la universidad. No sé si me hago entender. Adelante. Sí, pero yo te iba a preguntar una cosa. Lo que pasa es que en lo que tú te referías era respecto de lo que Jorge había dicho y en ese caso él estaba hablando era de la lectura de los padres apostólicos, era respecto de eso, o sea, ese era el problema ahí. Sí, entiendo. ¿Se escucha? ¿Cómo están? No me podía perder, digo, estaba por comer y digo, no, entraron todos estos amigos. Según lo que dijo Hugo, que creo que entendió perfectamente mi punto. Claro. Pero quiero decir una cosa, según lo que vos decís, vos a la única conclusión que vos podés llegar de la Iglesia Católica es que tiene una autoridad, que tiene una antigüedad, que tiene unos documentos, que tiene unos concilios, pero no que es la verdad absoluta como ustedes dicen que es la Iglesia Católica. ¿Te das cuenta? Porque vos mismo estás reconociendo, ahí termino, Hugo. Vos mismo estás reconociendo que esa verdad de fe vos no la podés demostrar. Vos mismo lo estás diciendo. Se tildó. Entonces ahí podemos decir, el cristianismo funciona, es verdad porque funciona. Y entonces la Iglesia Católica es verdad porque funciona. Y no funciona porque es verdad. Refuten eso. Vamos al espacio José también que quería hablar. Hola, ¿qué tal, chicos? Un fuerte abrazo para todos. Algunos es la primera vez que veo y bueno, un gusto estar por acá. Jorgito, gracias por... Voy a tratar de salir, no sé si se me escucha porque se me congeló la pantalla, no sé, no los veo congelado. Voy a tratar de salir y entrar, ¿ok? Si me escuchan, pues no sé si me escucharán. Dale. Sí, te escuchamos. Mientras habla José, dale. Gracias por la invitación, muchachos. Y bueno, estoy tratando de ponerme al corriente.
quizás por ahí tratar de ofrecer algunos comentarios en respuesta a la pregunta que hacía Jonathan. Uno de mis comentarios fue que el catolicismo es verificable en la historia bimilenaria, no así con los grupos del evangelicalismo. Entonces, el comentario se explica, ¿no? Por sí mismo. Estoy hablando de que en una historia de 2000 años bimilenaria, el catolicismo puede ser hallado, no así los grupos del evangelicalismo. Nunca el comentario ni siquiera insinúa que no exista el fenómeno protestante o los grupos evangélicos, ¿no? Entonces, quise ofrecer esos comentarios, ¿no? En respuesta a la inquietud de Jonathan. Bien. Pero entonces el cristianismo no estaría verificado en toda la historia de la humanidad. El cristianismo, propiamente hablando, Claro. tiene, si partimos a partir del año 30, tiene cerca de 2000 años. Exactamente. Por eso, en la historia de la humanidad ya el cristianismo quedaría no verificado. Porque como el cristianismo, 2000 años, propiamente hablando, y el hombre tiene más de una tiene historia, tiene cerca de 2000 años. Pero recordemos que nuestra fe tiene un antiguo pacto y tiene un nuevo pacto, la antigua alianza y la nueva alianza. Entonces, Dios de manera progresiva se ha ido revelando, primero de manera oral a través de los padres y después también de manera escrita, ¿no? Claro, pero de la misma manera que, perdóname Jorge, de la misma manera que vos tratás de anclar el catolicismo para pseudo verificarlo en la historia anterior al cristianismo, de la misma manera yo puedo aplicar el mismo concepto al protestantismo y anclarlo en el catolicismo. Bueno, yo primero objetaría a la premisa de tu pregunta, la cual establece que sería una pseudo verificación. No sería aceptable la etiqueta de una pseudo verificación, porque no necesitamos ser católicos. Yo puedo ser un pagano, puedo ser un ateo, un simple escéptico, y yo puedo ir y constatar si verdaderamente esta institución católica romana tiene una presencia a través de los siglos, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces no necesitamos verificar. Pero, sí, claro, si estamos en una búsqueda de la verdad, sí, yo sí lo haría. Se te escucha mal, Carrillo. ¿Se me escucha bien, hermanos? Lejos. O estarás usando el micrófono de la cámara. ¿Se te escucha lejos? Te escucha saturado, brother. A Jorge se le escucha lejos porque parece que estuviera usando una cámara. Claro. Y el hermano aquí, el doctor, ¿cómo es? Hugo, está muy cerca del micrófono. Hugo, te recomiendo poner el volumen de tu micrófono a las 2 de la tarde y te recomiendo unas 3 pulgadas de separación. Ok, ahí estoy bien. Perfecto, ahí se escucha muy bien. Gracias, hermano José. Bueno, José está hecho un maestro en esto. No, aparte en código militar. ¿Y qué hace el hereje de mismo aquí? Tiene autoridad, José. Yo subí. Ahora, sobre este tema, mira, yo también soy un protestante converso al catolicismo, ¿no? Y creo que, a ver, yo entiendo bien a lo que se refiere el hermano Hugo, el hermano José, porque aquí cuando nosotros hablamos de la legitimidad de la Iglesia Católica, estamos apelando al aspecto histórico. Ahora, la razón de ser del protestantismo tiene su fuerza en una cuestión más teológica, no histórica, porque históricamente no se podría legitimar al protestantismo. Estoy hablando de sede histórica. Ahora, las razones del protestantismo, las razones de ser, son cuestiones teológicas, porque ¿por qué se divide el protestantismo? Por cuestiones teológicas. Entonces, para poder unir al protestantismo a la iglesia del primer siglo, habría que resolver esas cuestiones teológicas para ver qué tan aceptables son las propuestas teológicas del protestantismo, para ver si es tan así como lo propone el protestantismo, ¿no? Pero desde sede teológica tiene toda la de ganar el catolicismo, ¿no? Como la iglesia que tiene 2000 años casi. ¿Puedo opinar? ¿Ahora se escucha bien? Ahora sí. Yo creo que acá hay varias cosas, miren. Para mí el debate se desvirtúa un poco. Jorge, tenés el micrófono en voz.
digamos, ¿Apagado? El audio integrado de la De cámara. Carvajal. ¿Ahora? ¿Ahora? Me parece que ahora sí. Bien, Creo que sí. yo le voy a tratar de ser lo más breve posible para ver si podemos tener un terreno en común, porque creo que estamos discutiendo cosas distintas, en base a lo que se planteó aquí en este programa, ¿no? Vamos a ver. El catolicismo tiene una historia, tiene una historia y una gran tradición, ¿verdad? Ahora, yo les pregunto a ustedes como católicos, como católicos, su cristianismo, su religión, ¿es una verdad absoluta o no? Pregunto eso y después sigo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Sí, tocante a la revelación divina, sí, la iglesia tiene lo que conocemos como el depósito entregado. Sí. Exacto. Para que sea una verdad absoluta, no alcanza solamente con los hechos históricos. Tiene que también ser una verdad de fe. Porque Sí, la Iglesia Católica, pero ahí termino. La Iglesia Católica no es solamente una verdad histórica, sino que es una verdad de fe también, ¿no? Sí, por supuesto. Bien. De hecho, en el diálogo que tuvimos la vez pasada, cuando tú y Hugo estaban interactuando, yo no sé si recuerdas que yo me percaté de que Hugo estaba argumentando en la verificación histórica de esta Iglesia Católica y tú estabas hablando de que no puedes verificar el principio primordial al que llamamos revelación divina. Dios se revela a los hombres. Y Hugo al último lo terminó reconociendo. Dijo, ya vi el punto. Entonces, pero Hugo nunca, ni yo, al menos en ese diálogo, nunca afirmamos que la revelación divina que requiere el asentimiento religioso del ser humano, del individuo, pueda ser verificable con el método científico o con algo. Sería absurdo afirmar tal cosa. Pero vos fíjate, mirá, José, déjeme terminar el desarrollo, así después usted, si estoy equivocado, me refutan, digamos. La Iglesia Católica es una combinación entre esa verdad de fe y la verdad histórica, ¿no es cierto? Si yo solamente me quedo con la verdad histórica, y ahí ponemos el punto de vista de TIC, puedo decir que la Iglesia Católica es la institución cristiana más antigua, ¿verdad? Puedo decir un montón de cosas positivas de la Iglesia Católica, que es una buena institución, que tiene una cantidad de documentos, que tiene una doctrina social, que ha abordado temas sociales, políticos, religiosos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero aún no puedo decir que por esos hechos fácticos la Iglesia es la verdad absoluta, porque necesito todavía la verdad de fe, ¿no es cierto? Bueno, todavía no terminé, Entonces, Hugo lo que estaba haciendo en el programa que estaban dando conmigo, lo que estaba mostrando era que él de alguna manera afirma que la Iglesia Católica es la verdad por esos hechos, ¿no es cierto? Pero hay muchas religiones hoy, pero no, lo que me refiero es que Hugo hablaba de los hechos como la legítima autoridad, ¿verdad, Hugo? No, Hugo partía de la premisa de que ambos, protestantes y católicos, teniendo en común que aceptamos esta divina revelación, pero ahora la pregunta ya no es si la divina revelación es verdadera o no. La pregunta es más concreta y más específica. Es que la verdad de la revelación es el punto de... Solo para cerrar esta idea. El protestante y el católico tienen algo en común, que ambos dan por sentado o han decidido en un momento en la historia aceptar, creer el testimonio del cristianismo y aceptan esta revelación divina. Ahora, tenemos una pregunta de una naturaleza distinta. La pregunta es, ¿cuál es entonces la iglesia a la cual yo como un creyente, como un cristiano, me debo adherir? ¿Es acaso lo que propone el protestantismo o verdaderamente es lo que propone la Iglesia Católica? Y eso es lo que sí podemos nosotros echar mano de la historia y poder ver si en verdad esta Iglesia Católica es quien afirma. Es que ese es mi argumento, que en la verdad histórica, ¿qué tenés vos? En la verdad histórica vos tenés lo siguiente, vos tenés antigüedad, ¿verdad? Tenés antigüedad y tenés hechos en la verdad histórica, ¿no es cierto? Bueno, vamos a analizar esto. ¿La antigüedad por sí misma es portadora de verdad? Es una pregunta retórica. Claro, ¿Es portadora de verdad? Evidentemente no, porque, por ejemplo, si el cristianismo que se basa en la revelación, si es por la antigüedad, hay religiones que son más antiguas, entonces lo descartamos, ¿no es cierto? Por la verificación histórica y los documentos, ¿qué puedo decir de la Iglesia Católica? Puedo decir que es una institución que tiene 2000 años, que tiene coherencia, que tiene documentos, que tiene concilio, pero todavía me falta esa verdad primordial que vos estás mencionando. Es el conjunto entre la verdad histórica y la verdad revelada de la fe. Ahora, el problema, pero ahí termino la idea porque nunca la pude terminar.
El problema es que tanto católico como protestante, esa verdad de fe no la puede demostrar, porque los dos se la adjudican. Entonces, solamente se puede quedar en la verdad del hecho, en la verdad histórica, que por sí solo no es portador de verdad, porque no funciona así la realidad de los hechos. No lo da ni la antigüedad ni la historia. Lo que vos podés decir es que tu iglesia, como institución, tiene más coherencia, podrías decir. Que tu iglesia tiene más tradición. Que tu iglesia... Sí, eso también se puede afirmar. Eso podrías decir, pero no podrías vos decir que tu iglesia es la verdad absoluta. Bueno, pero el tema, mira, yo entiendo a lo que va el hermano. O sea, básicamente lo que estás diciendo es que la discusión desde sed histórica es insuficiente para mostrar que la Iglesia Católica es la portadora de la verdad. Punto. Exactamente. Ok. El tema es que hay ciertos aspectos que nosotros vemos que van de la mano con las verdades que nos presenta la Biblia. Por ejemplo, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿no? Ahora, si la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, básicamente, en otras palabras, la portadora de la verdad, la que lleva esa verdad, de alguna forma vemos aquí que se está presentando a la iglesia como la que tiene que ser digna de confianza, porque en ella es que vamos a encontrar la verdad, no en las escrituras, así como tal, porque sería interesante que, no sé, que haya un versículo que diga, bueno, todos aquellos que quieran llegar a la verdad vayan a las escrituras, pero sin embargo acá se nos muestra como la iglesia la portadora de la verdad. Entonces, claro, tendrían que demostrar que realmente esta iglesia dejó de portar la verdad. Por supuesto, yo sé que el protestantismo en realidad no lo va a proponer por ese lado, porque los protestantes históricos van a decir que en realidad son la continuidad de esa iglesia, o sea, no es... Pero eso sería genuino. O sea, yo ahí, defendiendo este punto, yo podría incluso concederle al luteranismo una postura válida. ¿Por qué digo esto? Porque hacemos un ejercicio, Jorge Carrillo. Vamos a hacer un ejercicio. Yo te doy la razón que en el relato de ser verdad o mentira es un tema de adhesión y de fe en el relato, ¿no? Pero el relato va acompañado de quien relata. No sé si me hago entender. Entonces, nosotros podemos identificar quién es el relator auténtico, así como puedo identificar quién ha tenido el poder ejecutivo en mi país durante 200 años que se independizó. Esto es un punto netamente histórico sin sesgo. Y es del punto de vista de ti, así como tú lo planteas, así me coloco yo. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, empezamos, o sea, existió Cristo, resucitó entre los muertos, es un tema ya aparte, pero si de que existió y le delegó una autoridad a un grupo de personas, bueno, vamos a marcar qué grupo es auténtico sin caer en el legalismo, ¿no? Bueno, debe haber un grupo auténtico, con una legítima autoridad que le diga al mundo cristiano cómo creer las cosas. Claro. Cómo podemos darle después a Nati y después quiero aportar. Sí, ahí voy a terminar. Dale. Entonces, pienso yo que la historia te va a dar un punto muy importante para de alguna u otra manera desenredar el conflicto ya del relato en sí, de qué verdaderamente es lo que quiere decir el relato del primer siglo, que van a ser los escritos. Entonces yo creo que este punto le da cierto criterio o por así decirlo, o sea, hay un enfoque objetivo en decir, puedo reconocer que existe una iglesia maestra instituida por un tipo llamado Jesús de Nazaret, más allá de que el relato sea mentira o verdad, no me adhiero a ello. Ahora, entonces voy a ver en la historia esta línea auténtica ejerciendo de manera fáctica su autoridad, y bueno, por ahí podría entrar el luteranismo y decir, bueno, ustedes perdieron esa legitimidad y ahora la tenemos nosotros. No sé si me hago entender. Te felicito, Hugo. Está muy bien lo que decís, ¿eh? Es que esto te lo dije. Esto te lo dije en el diálogo. Muy bien. Esto te lo dije en el diálogo. Es más, entonces es aquí en donde va a entrar un debate, por ejemplo, ¿qué va a hacer el luteranismo? Va a decir, no, ustedes perdieron la legitimidad por un tema teológico. Y ahí sería otro debate, ¿no? Ahí sería otro debate. De hecho, leyendo a Gustavo Bueno y a Barraicoa, que cita mucho a Gustavo Bueno, plantean eso de cómo realmente esa... Y claro, ya este es un debate más teológico, pero no tiene, o sea, no le entran, bueno, iba a hacer una mala frase aquí, no entran balas, hay un muro muy fuerte en plantear de que esa autoridad legítima viene de origen divino, porque ya se presupone que Cristo es Dios.
Entonces, lo que te dice el hermano José, lo que pasa es que el protestante y el católico ya van con la premisa de que la revelación es una verdad absoluta, de que Cristo es Dios, etcétera, etcétera. Ahora, ¿a cuál me adhiero? Una vez que se está en ese segundo escalón, ¿a cuál adherirse? Me parece que analizando quién tiene la auténtica legitimidad y autoridad, es un punto muy fundamental para que alguien diga, ah, me adhiero. Ya, entonces la adhesión ya sí es subjetivo, pero el reconocimiento de la autoridad es meramente un reconocimiento objetivo, como te lo dije en ese día, como yo reconocer esta botella de Malta, como yo reconocer que en el año 2002 el presidente fue Uribe en Colombia, o como yo reconocer que uno de los presidentes pasados fue Donald Trump o Barack Obama. O sea, yo ahí no puedo indilgarle a nadie en subjetivismo o premisas. Te lo concedo, Hugo, pero vos me tenés que conceder esto. Entonces vos no podés afirmar que el catolicismo es la verdad absoluta porque no estás tomando en cuenta ahí la segunda verdad, que creo que José no sé si estaría tan de acuerdo como, pero bueno, hablen ustedes, porque si no me... Anati, después yo. Gracias. Yo tengo una pregunta entonces para ustedes. Entonces, volviendo al tema del punto inicial, o sea, como volviendo a recapitular todo esto, quiero hacerles la pregunta. Entonces, ¿ustedes encuentran que hay una lectura unívoca de los padres apostólicos que excluye completamente todas las visiones protestantes? O sea, ¿ustedes creen ese punto? Sí y no. Sí, se entiende el consenso de los padres conciliares a través de los siglos, que sí lo hay. Y no, si por una lectura unívoca de los padres estaríamos entendiendo que no hubo disidentes, que no hubo voces discordantes, porque las hubo. Porque a la par tenemos dos líneas. Una línea es la línea de la dogmática, el desarrollo dogmático, y a la par tenemos lo que es la heresiología, es decir, las voces que han discordado de lo que la Iglesia ha terminado formulando de manera oficial. Entonces, a eso me referí con sí y no. Sí, si hablamos de un consenso limitado a los padres conciliares que participaron de manera formal en los concilios. Y no, si consideramos el 100% del universo patrístico, en ese sentido no, porque sí vamos a encontrar algunas voces discordantes. Quiero aportar al hecho de que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad, que me parece que hay una mala aplicación del texto para tratar de encontrar cuál es la verdadera iglesia o la iglesia que está sosteniendo la verdad teológica. Porque si nos ponemos a pensar empíricamente, como Hugo está hablando, fácticamente, cuando un adicto, una persona que está en la calle, que está en la miseria y que está en el pecado, es levantado y restaurado a una vida de conocimiento de Dios y de relación personal con Jesús a través de un hermano pentecostal que sale a predicar a la calle, para esa persona que fue restaurada a una nueva comunión a una comunión nueva con Dios, este hermano pentecostal fue la iglesia. Y otro hermano que en otro país está dado al alcohol, que está dado al vino, y va un hermano católico, le predica, lo asiste, le lleva la palabra de Dios y es restaurado, para esta persona que es restaurada de esa adicción a una nueva relación con Dios, el hermano católico fue la iglesia. Entonces, desde el punto de vista fáctico y empírico, la iglesia es la iglesia protestante, la iglesia católica, la iglesia luterana, etc. Y en conjunto somos todos iglesia y estamos sosteniendo la verdad en términos en los que Dios quiere que la verdad se sostenga, porque la verdad que Dios quiere que sostengamos, entiendo yo, y una interpretación ya más generalista de la Biblia, no es verdad de dichos, sino verdad de prácticas. O sea, la fe sin obras es muerta. O sea, son verdades que tienen que ser aplicadas en el mundo y que tienen que funcionar en el mundo. Entonces, a lo largo de la historia, una iglesia particular, local, que se encuentra dentro de un templo, que alaba en el nombre de Dios, que levanta las manos y se goza, pero si esa iglesia, cuando sale afuera del templo, no cumple el propósito de Dios, cuadraría dentro de una iglesia o de una congregación de la cual, por ejemplo, diría, no los conozco, hacedores de maldad cuando Jesús venga. En cambio, una iglesia que por ahí no es tan ferviente, donde el nombre de Jesús es menos aludido en una congregación, que es disidente de la tradición autoritativa, digamos, históricamente, por consenso, pero que sale a la calle y en el nombre de Dios
restaura al desválido, restaura al adicto y lleva el reino de Dios a esas personas son los que la iglesia quiere o pretende Jesús que la iglesia sea. Entonces, yo, en mi perspectiva, yo no hago una dicotomía de catolicismo y protestantismo porque no estoy de acuerdo con muchas posturas protestantes y tampoco estoy de acuerdo con muchas posturas católicas. Y sí estoy de acuerdo con muchas posturas protestantes y con muchas posturas católicas. Pero bueno, en términos de lo que debatimos, me parece igual interesante y la defensa puntual de este programa es si somos relativistas o no los protestantes y creo que no se puede generalizar respecto de eso si podemos afirmar tal persona es relativista o tal persona no. De la misma manera yo voy a decir que muchos católicos me parecen validados y verificados ya en términos de los que habla José en su cristianismo y muchos católicos no. Ese es mi aporte. Fisichella, ¿no? y Fisichella y Runner tienen respuesta para eso que dijiste. Adelante, hermano José. Solo iba a mencionar que algunas de las cosas que mencionó Jonathan no tienen que ver tanto con el asunto de la verdad absoluta, sino más bien con la coherencia. Por ahí se mencionó, ¿verdad? Cuando no hay una coherencia, no hay una vivencia, cuando se tiene solamente, digamos, la fuerza del dogma, pero no se tiene la vivencia, no se lleva a la práctica. Ese fenómeno ocurre mientras existan comunidades humanas, van a ocurrir esos fenómenos, ¿no? En la misma Sagrada Escritura lo vemos. Jesús reprende a la mayoría de los líderes religiosos precisamente por no tener una coherencia, por no llevar a la práctica la verdad que tenían en teoría, de manera abstracta, por así decirlo, y Jesús los reprende. Lo mismo vemos en el Antiguo Testamento. Vemos a Dios por medio de sus profetas constantemente reprendiendo a los líderes religiosos por no tener una coherencia, por olvidarse del huérfano, de la viuda, por olvidarse de la justicia, de la misericordia. Entonces, sí sería algo que sucede, pero como terminó diciendo al final Jonathan, ¿no? Eso ya sería más bien un tema distinto. En el tema que nos toca, lo que nos separa, digamos, a católicos y a protestantes, el pensamiento relativista lo puede tener a un católico, o sea, no por el hecho de que alguien sea católico o se llame a sí mismo católico, no significa que no pueda caer en el pensamiento relativista, ¿no? Que es básicamente, la negación de que existe un cuerpo de verdad, el cual debería de darle forma no solo a nuestras creencias, sino a nuestras vidas, a todo lo que somos. Yo solo quiero leer un par de versos, si me lo permiten. Lo estoy compartiendo la pantalla. Dale. No sé si se puede. Sí. Dale. A ver, ya lo tengo ahí. Nomás, a ver si le... Ajá, nomás le dan al botón de adherir y ahí se va a poner, creo. En la parte de abajo, a ver. ¿Está Jorgito ahí o...? No. Estoy yo, pero no lo puedo hacer porque estoy desde el celular. Ah, ok. Entonces no hay problema. Lo voy a leer. Están en el libro de los Hechos, el famoso pasaje de Priscila, Aquila y Apolo. Por aquel tiempo llegó a la ciudad de Éfeso un hombre que se llamaba Apolo. Era de la ciudad de Alejandría y sabía convencer a la gente con sus palabras, pues conocía mucho de la Biblia. Apolo sabía también algo acerca de Jesús y hablaba con entusiasmo a la gente y le explicaba muy bien lo que sabía acerca de Jesús. Sin embargo, conocía solamente lo que Juan el Bautista había anunciado. Un día Apolo, confiado en sus conocimientos, comenzó a hablarle a la gente que estaba en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llevaron a su casa y le explicaron de forma más exacta y clara el mensaje de Dios. Bueno, entonces, ¿por qué estoy leyendo esto? Porque yo creo que en nuestros días hay muchos Apolos. Hay muchos Apolos que son personas que aman a Dios. Son personas que, a pesar de que quizás no puedan tener toda la comprensión de lo que es la revelación divina o todas las doctrinas, pero ellos en su sinceridad y aún con sus limitaciones, son personas fervientes, son personas devotas que se esfuerzan por ser fieles a sus conciencias cristianas y tratan de servir a Dios. Entonces, esto para dar crédito al punto que hacía Jonathan cuando hablaba de comunidades que no son católicas, propiamente hablando,
pero que tratan de hacer las cosas hasta lo mejor de su capacidad. Pero como sucedió con Apolos, lo escuchó Priscila y Aquila, y cuando terminó de dar su discurso, lo invitaron a tomar un café a su casa y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Y Apolos tuvo la humildad, a pesar de que era fervoroso y era devoto y era conocedor, pero tuvo la humildad para recibir lo que le faltaba. Entonces yo creo que algo semejante sucede en nuestros países de Hispanoamérica. Hay personas que pertenecen a grupos no católicos que son sinceros y son fervientes y tratan de, como dijo Jonathan, de ir a la calle e ir a ayudar a los menesterosos. Y yo creo que son como Apolos, que yo estoy tratando de imitar a Priscila y Aquila y estoy tratando de explicarles un poquito más exactamente el camino del Señor. Y mi anhelo es que sí abracen lo que falta para confirmar y fortalecer su fe. Sí, pero la cosa es que nosotros tenemos 2000 años de diferencia con Priscila y Aquila, y son demasiados estudios. O sea, hay que reconocer que la complejidad de la fe y de las doctrinas y de todos los estudios de 2000 años lo hace muchísimo más complejo, ¿cierto? Y probablemente ellos mismos no tenían de hecho, ellos no tenían comprensión de las doctrinas. Por ejemplo, probablemente no sabían lo de, digamos, la Trinidad, o sea, porque la fe inicial de las primeras comunidades era bastante básica, era sumamente básica, tan básica que, es más, en los concilios apenas se estaba dialogando y apenas se estaba tratando de entender a partir de incluso de las interpretaciones que habían y de los documentos, de todo lo que había. Y precisamente es interesante el punto que haces, porque sería interesante entender pues las limitaciones mismas que ellos, Priscila y Aquila, tendrían, porque evidentemente digamos que nosotros tenemos una ventaja porque tenemos escritos, tenemos estudios de todo tipo, tenemos doctrina, tenemos los concilios, tenemos muchísimas más cosas, y no sabemos con certeza cuáles eran los puntos de Priscila y Aquila. O sea, no sabemos qué era específicamente la fe de ellos, o sea, cómo estaba fundamentada la fe en términos de doctrina, ¿no? Y en términos de lo que reconocían del evangelio y de las verdades, porque probablemente ellos era más bien, recibían todo por oral, o sea, tradición oral. Entonces, es un punto pues interesante para... Sí, es cierto. Le podemos dar un poquito de lugar a Carlos, que quería participar. Después José puede contestar de nuevo. Un segundo. Sí, bueno, José, y después déjenme decir algo a mí y después paso a Carlos. Si no tienes cámara, no hablas, Carvajal. Es que estoy en el trabajo, déjenme. Nada más para decir que lo que dijo, perdón, se me olvidó tu nombre, el nombre de la muchacha, se me olvidó su nombre. Natalia. Sí, tiene razón Natalia, era por tradición oral. Claro. Sabemos que eran discípulos de Pablo, eran discípulos de Pablo, y lo curioso es que ellos eran los que sabían menos teología. El experto era Apolos. Apolos era el experto, pero por alguna razón no había tenido contacto con el resto de la revelación. Y Priscila y Aquila, con su humildad, le dijeron: oye, tú estás tremendo, tienes un fervor tremendo, pero necesitamos decirte que aparte de lo de Juan el Bautista, tenemos más. Mira, Jesús nos dejó esto y esto, y Apolos terminó recibiéndolo, ¿no? Ahora sí, adelante. Carlos. Sí, yo aguantame un segundo. Es cortito, son 30 segundos también. Dale. Bueno, primeramente decir que estos diálogos son buenos porque yo creo, en particular, que pasa tanto en el mundo protestante como católico, que hay, no sé, como una especie de, bueno, esto es lo que creen los protestantes, ¿no? Dicen los católicos. Y dicen, este es el término sola escritura. Y tal vez no se pusieron a analizar toda la perspectiva de todas las referencias protestantes, ¿no? Obviamente que yo entiendo que al ser diversas, obviamente que cuesta más, ¿no? Y también los distintos conceptos que tiene el protestantismo, al igual
que el protestante cuando hace el análisis del catolicismo, ¿no? Porque, por ejemplo, dice, no, porque, no sé, por ejemplo, vamos a decir, Benedicto XVI en su libro Introducción al Cristianismo dice lo siguiente, pero se pusieron a analizar si tal vez ese teólogo está hablando desde su perspectiva teológica y no desde la perspectiva por ahí, en ese momento, dogmática de lo que sería el magisterio. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente cometemos de ambos lugares errores, ¿no? Tanto el católico porque no se toma desde las confesiones, desde la perspectiva de las distintas confesiones, es decir, por ejemplo, no agarro del libro de Concordia, bueno, esto creen los luteranos, sino de lo que escuché de uno, de lo que escuché del otro, de lo que opina mi autor favorito sobre el luteranismo o sobre, no sé, sobre el pentecostalismo, y no sobre lo que directamente el luterano dice desde sus fuentes, que serían, por ejemplo, no sé, las confesiones, o desde el pentecostalismo de lo que serían sus escritos, digamos, dogmáticos. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que habría que ampliar la mirada, tanto el protestante, utilizar directamente las fuentes magisteriales y no ciertos autores, como también lo mismo pasa del otro lado, ¿no? Porque ¿qué pasa? No, yo agarro a mi conveniencia, ¿no? Por ejemplo, a Han Kyung, que dice, no sé, que los papas tal cosa, y digo, bueno, mira, acá hay un autor católico que avala lo mío, entonces es válido lo que yo digo, ¿no? Y también pasa del otro lado lo mismo, ¿no? No, mirá, utilizo un autor medio liberal ahí, que tenga alguna fundamentación más abierta, que pueda pensar de distinta manera y no tan dogmática, y entonces, bueno, también se toman de eso. Entonces yo creo que este análisis, a partir de lo histórico, es muy importante, pero también tengamos en cuenta estas cuestiones, ¿no? Que una cosa es lo dogmático, otra cosa es lo histórico y la revelación, porque ahí está el punto, ¿no? La teología tiene una ciencia que es totalmente diferente de las ciencias actuales. Yo no puedo comparar, tomarme, ¿no? Como dice, por ejemplo, Benedicto XVI en la Introducción al Cristianismo, tomarme de las ciencias exactas de la actualidad para analizar y experimentar sobre el cristianismo y tomarme de ahí para ver y comprobar la fe. La fe, exacto, hay cuestiones que son comprobables desde otra perspectiva, ¿sí? Que tiene que ver, porque, a ver, la fe es un modo de saber. Algunos van a decir, no es un modo de saber. Sí, es un modo de saber vulgar que tiene sus fundamentos en la experiencia y en la revelación, ¿no? Y a partir del dato revelado. Y ahí es donde cada uno, lamentablemente, debido a su experiencia, a su saber, va llegando a la fe. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí es donde nos diferenciamos, ¿no? En los protestantes y los católicos. Porque ¿Puedo hacer una pregunta, Juancho? Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Carlito está primero, ¿eh? Ok. Dale, Carlito, saludá. Dale. Carlos, Hugo, José y cerramos. Bueno, querida hermana, queridos hermanos, Dios les bendiga. Gracias por dejarme entrar. Estaba bien interesante la conversación, el diálogo. La verdad es que muchas cosas, yo creo que sin darse cuenta, he visto que han llegado a varios consensos bien interesantes. Yo lo que podría decir respecto a esto es que, así como dijo Juan, hay como también algunas como lugares comunes que muchos en este digamos, confrontación entre protestantes, católicos, siempre están esos lugares comunes, ¿no? Y uno de esos es como pensar de que el protestantismo tiene que competir con la Iglesia Católica en cuanto al tema de la historicidad. Pues yo creo que la mayoría de los protestantes que conocemos la historia de la Iglesia sabemos que
O sea, sabemos la validez de la historicidad de la Iglesia Católica, que hoy día es la Iglesia Católica Romana, pero, ¿cómo se llama? Y que nosotros precisamente salimos de ahí, y gran parte de lo que la Iglesia Católica Romana es, también lo consideramos parte de nuestro legado, y consideramos que hay un tesoro común, hay elementos que hemos heredado también de esa misma historia, de esa misma tradición, y efectivamente, como protestantes, disentimos de otras cosas, y por eso se generaron las divisiones, ¿no? Entonces, en general, el protestante tampoco piensa que la iglesia, que su denominación específica o que su secta específica es la iglesia verdadera. Más bien se considera como parte de una iglesia universal, que es la iglesia católica en el fondo. Y en ese sentido, nosotros, o sea, no creemos que, por ejemplo, la iglesia metodista o que la iglesia presbiteriana sea la iglesia verdadera. Entonces, a veces se cae como en ese debate de cuál es la iglesia verdadera. Decimos, bueno, la misma iglesia que tienen ustedes, básicamente. Entonces, ese es el asunto. Lamentablemente, claro, en el tema de la carne, en el tema de la política estamos divididos, en el tema teológico estamos divididos, pero eso es natural al ser humano. El ser humano tiende a la división, tiende a opinar distinto. Entonces, yo ahí estoy de acuerdo con lo que dice Jonathan. En el fondo, hay iglesia en la comunidad de Roma, hay iglesia en la comunidad pentecostal, hay iglesia en la comunidad luterana, etcétera. Entonces, eso, y me parece que el diálogo que se ha tenido acá ha sido bastante bueno, bastante interesante, y les agradezco también el respeto y la deferencia que han tenido unos con otros. Eso, hermanos, Dios les bendiga. Muy bien, gracias Carlos. Hugo. Yo la verdad quería abarcar desde lo que dijo de Marco concerniente a lo que dice Weber, ¿no? Y los países ricos protestantes. Sombart tiene un libro que se llama El Burgués, refutando precisamente a Weber, ¿no? Sería bueno un día charlarlo. Pero sí quiero el tema de la iglesia y lo que dijo el hermano el luterano. Yo aquí, fíjense, vuelvo y digo, yo siempre que me pongo a hablar de estos temas, trato de no colocarme el saco católico y ver el mundo cristiano un poco desde afuera, ¿no? Desde Leti, como dice Carrillo, ¿no? Pero entonces aquí hay un problema, o sea, yo les veo un problema serio. ¿Por qué a mí me cuesta que ustedes desliguen la autoridad auténtica, legítima, y desconocerla o hacerla a un lado? ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de fe, en la acepción de fe como contenido objetivo, entonces, ¿qué quedamos? Porque para que exista una fe en su contenido objetivo, hablo de fe en el sentido de una creencia que cierta religión, en este caso estamos hablando de cristianismo, abraza, o sea, esa es la fe objetiva. Entonces, para las personas, esto es fáctico, esto es realidad pura y dura. Así como yo voy a una universidad para estudiar la carrera de medicina, me van a enseñar que tal enfermedad es esto. Eso es objetivamente hablando un contenido, ¿no? Que se me transmite a mí. Entonces, es aquí donde yo digo, ¿cómo vamos a desligarnos de una autoridad auténtica, legítima, que es ultra necesaria? ¿Por qué es necesaria? Porque nos va a dar un contenido de la fe objetivo, para que la fe subjetiva del sujeto pueda ser evaluada a la luz de esa fe objetiva. Entonces, ¿cómo los cristianos pueden tener una fe objetiva que no caiga y que no rompa con el principio de no contradicción, para que supuesta fe contenida, o sea, en contenido, perdón, sea meramente objetiva y sea considerada verdad? Yo allí veo un problema cuando se quiere desligar de esa autoridad auténtica, porque ¿para qué sirve la autoridad auténtica o legítima? Para que establezca la fe objetiva, cómo debe de creerse y cómo debe de practicarse. Entonces es aquí donde yo veo un conflicto serio, y es aquí donde yo veo como desde afuera decir lo fundamental que debe ser una autoridad auténtica. Es más, me traslado a otro punto para que vean lo neutral que soy. Aquí está una hermana que es paisana mía. O sea, ¿cómo yo voy a desconocer el poder ejecutivo o los tres poderes que rigen un país, que son los que me demarcan cuáles son mis derechos y cuáles son mis deberes de manera objetiva, y yo conocerlo más allá de lo que a mí me gustaría hacer o no hacer?
No sé si me hago entender. Entonces, en este punto, yo digo, o sea, me parece como lo dice el hermano José, o sea, hay que ser un poco coherentes. Esto es un llamado a los cristianos. Hay que ser un poco coherentes porque no se puede negar que las denominaciones cristianas, las meto todo en un saco, romano, ortodoxo, e incluso los cismáticos que quedaron en la historia o los herejes que quedaron en la historia, que se contradicen objetivamente en su contenido, porque uno cree A y el otro cree no A. Y eso es absurdo porque violenta el principio de no contradicción para hacer honor a la verdad. El segundo punto de la iglesia. Ya aquí sí me toca colocarme, disculpe que me coloque rosario, ¿no? Yo entiendo que en el concepto iglesia, de hecho, creo que el catolicismo en el Concilio Vaticano II concede el tema de que todo bautizado bajo la fórmula trinitaria hace parte de la iglesia, ¿no? Pero van a existir dos puntos, por así decirlo. Uno es que la iglesia visible va a tener elementos, ¿no? Se va a establecer por elementos. Y aquellas personas que se demarcó con el ejemplo que dio el hermano José en la Biblia, no solamente, y que dijo la hermanita, no solamente en el siglo I, todavía en el siglo actual, hay personas que no se enfrentan al contenido pleno. Entonces la Iglesia Católica va a señalar que todos los bautizados trinitariamente pertenecen al pueblo de Dios, porque por el bautismo tienen la entrada al pueblo de Dios. Pero a su vez, de manera fáctica, en la Iglesia Maestra, que establece el mismo Jesús de Nazaret, plantea elementos de una plenitud, ¿ve? Y es allí donde el catolicismo va a hacer énfasis de que, esto lo dice Michael Smaug en su tratado de la teología, va a tener los elementos de plenitud, en el sentido de que, por ejemplo, esta iglesia maestra visible que la persona de a pie puede identificar como la legítima, va a tener la plenitud de los elementos como iglesia, ¿ve? Y que en las otras, y esto también responde a lo que decía de Marcos, si un pentecostal prácticamente se produce un milagro, se hace un milagro mediante la iglesia pentecostal o algo así, cuando regeneraban a un adicto, etcétera, va a tener gracia, va a haber gracia ya, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo menos hay un bautismo válido, proclaman a Cristo, tienen parte de la tradición, que en este caso vendría siendo 66 libros inspirados, buscan a Cristo genuinamente y opera el Espíritu Santo en ese sentido, ¿ve? Pero que no van a tener los elementos de los estatutos legales, por así decirlo, establecidos por Dios, en el sentido de una autoridad auténtica, legítima para establecer la creencia objetiva, ¿ve? Y van a estar desvinculados de esos artículos, esos elementos. Pero bueno, no quiero aquí monopolizar porque son muchos temas que Hugo, perdón, tengo una pregunta a eso, lo que vos decís, ¿no? No va a poder contestar, Hugo. No. El tema es así. A ver, yo puedo analizar todo lo que vos me decís. Claro. Pero hay una cuestión, ¿no? Yo puedo asentir y decir, sí, puede ser verdad, puede ser cierto, pero dentro mío, plenamente, dentro de lo que se relaciona con la fe, ¿sí? Que es algo revelado y justamente tiene que ver con la gracia, ¿cómo puedo yo agarrar y decir, bueno, sí, ahora me hago católico por todo lo que me dijiste, pero yo no vivo una fe auténtica porque no siento, digamos, pero no en el sentido de sentimiento, sino esa revelación dentro mío, porque no hay, no está. Entonces, ¿qué quieres decir con revelación dentro mío? Claro, es decir, sentimiento. No, hablando de un sentimiento, no. Cuando vos me decís todo eso, bueno, hablamos de elementos históricos, pero la fe es un don y tiene que ver con la gracia. Ok. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, pero cuando tú dices dentro mío, ¿qué quieres decir? ¿Que tengo que sentir bonito para abrazar el catolicismo? O que tengo que reconocer, que la verdad se me ha sido revelada y aunque a mí no me guste, me adhiero. No, por eso te estoy diciendo que no tiene que ver con un sentimiento. Te estoy diciendo con la revelación. O sea, si a mí no me es revelado esto, ¿no? Vos me decís todo eso, perfecto, yo te escuché, bárbaro. Pero si a mí no me está siendo revelado eso, ¿qué hay de eso? ¿Qué significa que se me está siendo revelado? ¿Me puede ser más explícito decir que se me está siendo revelado? ¿Me puede dar un orden práctico de eso? O sea, un ejemplo. ¿Qué significa eso? Que no se me está siendo revelado. Sí, yo creo que lo que es un sentimiento solamente intelectual. ¿Ahora me entendés? Pero
Porque para vos entonces la fe es un asentimiento intelectual, por lo que tengo entendido. No necesariamente, porque, o sea, a ver, yo te voy a decir aquí porque me confunde lo que dices. Por ejemplo, claro, cuando tú hablas, yo interpreto y te entiendo el sentimiento, aunque digas que no. Claro, no, lo que quiero decir, porque a ver, entonces, ¿cómo se da la fe? Explícanos vos a ver cómo se da la fe desde tu perspectiva, porque por ahí... No podemos entrar en esa, Juan, no podemos entrar en esa ahora porque se nos va el tiempo. No, pero es cortito, que lo trate de explicar lo más reducido posible. No, por lo menos, en el caso del contenido... En el caso del contenido se transmite la fe en el contenido, ¿no? Por lo menos yo tengo que creerte a ti lo que tú me dices, ¿ve? Ahora sí, por gracia, yo tengo, no sé si son palabras técnicas las que puedo usar aquí, voy a citar a Fisichella, ¿no? Ese impulso genuino de adherirse, ¿no? Que ese impulso es dado por la gracia. Yo creo que a eso es lo que tú te refieres. Bueno, ese impulso va a ser un convencimiento de que lo que se te ha revelado es verdad y tú puedes incluso rechazar esa gracia y decir, no me adhiero y ser pertinaz, ¿ve? O decir, me dejo llevar por la gracia, abrazo la gracia, la recepciono y abrazo la fe en su contenido, aunque vaya contra mi carne. O sea, de manera intelectual, lo que estás queriendo decir. No, están las dos, porque, por ejemplo, cuando yo te muestro a ti... Bueno, y si no sucede una de las dos, entonces, ese es el problema, ese es el tema. Es que a todos nosotros, yo aquí ya sí hablo, creo yo que desde un punto de vista, no sé si yo le meto mucho a la razón y no abrazo mucho la fe en el sentido de que yo pienso que hay muchos aspectos en la fe cristiana que chocan contra nuestros impulsos de abrazarlo, bien sea por la concupiscencia o por nuestra naturaleza herida una vez regenerada por el bautismo, pero que queda esa inclinación al rechazo a Dios, ¿no? Por así decirlo. Donde nosotros, como lo dice Cristo, el amor es un acto de la voluntad. Entonces a veces no me gusta, a veces no me parece, a veces no quisiera, pero por amor a Cristo lo abrazo, me adhiero. Y si es de castigar mi carne, castigo mi carne porque Dios me está diciendo por la derecha y mi carne me dice por la izquierda, pero me doblego y le pido mucha ayuda a Dios para ir por el camino que Él me indica. Entonces, si hay un acto de, por así decirlo, donde me obligo o trato de que sea el espíritu que domine mi carne. ¿Ves? Hay un mando en tu conciencia que claro, no está en tu voluntad. Es que por eso lo digo, porque muchas cosas de las que me pide Cristo a mí, a veces ni me gustan, a veces ni las quiero. Pero entiendo que el amor es un acto de la voluntad, entonces no tengo que dejarme por el sentir, no tengo que dejarme llevar por el sentir, no tengo que dejarme llevar por mi gusto, ¿ve? Quiero pasar a José porque Nati también tiene que salir y tenemos que cerrarlo. ¿Podemos continuarlo? Ahora yo cuando cierre podemos continuarlo en cualquiera de los canales si quieren, no hay problema. Los que quieran, ¿no? Obvio. José. Sí, bueno, pues gracias por la invitación. Está muy bueno el diálogo. Parece ser que hay personas que les molesta que estemos teniendo un cierto entendimiento. Quizás lo vean como una amenaza. Digo, porque leí algunos comentarios en el chat muy interesantes. Son raros esos cristianos del chat. Hay unos cristianos del chat bien raros. Sí, hay unos cristianos del chat bien raros para ser cristianos. Pero bueno, enfocándonos aquí en los panelistas, pues creo que fue un buen diálogo, respetuoso. Obviamente, siempre se dicen muchas cosas que uno quisiera interactuar con ellas y no permitir que se te escape nada. Pero bueno, obviamente no estamos acá debatiendo, ni tenemos ni el tiempo, no es ni el formato ni el tiempo para estar refutando o aclarando cada cosa que se dijo, ¿no? Solamente quisiera, quizás, la continuación del último que dije es que sí, hay cristianos que no están en el sentido formal en el seno de la Iglesia Católica y que son sinceros, pero sí también trae a la mesa la otra cara de la moneda, ¿no? Que es una sola iglesia y una de las principales características de la iglesia tiene que ver con la sacramentalidad, pero particularmente con el sacerdocio. Entonces es de allí que hablemos de una sola iglesia. Entonces sí, la vida interior, la obediencia evangélica, la justicia, la misericordia, eso es una parte esencial. Pero también está la otra parte, nuestra adhesión a la iglesia, porque no solamente es la parte mística, la parte inmaterial, la vida interior, sino también está la otra parte, la parte material,
así como la persona, ¿no? Tiene cuerpo y tiene espíritu. La iglesia de manera análoga tiene también un cuerpo y tiene un espíritu y necesitamos los dos. Entonces, esta iglesia, pues es la iglesia católica, ¿no? Es la iglesia católica, es la casa de todos los cristianos. Muchos no lo saben, pero sí es la casa de todos los cristianos. Y pues solamente traer esto a la mesa. Buenísimo, y José. Una vez más, gracias por la invitación y gracias por el respeto. No, Nati. Gracias. Muchas gracias a todos por el diálogo. Fue sumamente interesante y enriquecedor. Me gustó mucho escuchar las respuestas y ver y bueno, les repito que lo que es interesante analizar es ver como lo que cada cual valora y ve como su iglesia y pues digamos, yo como decía Juan, él y ustedes también básicamente se están como buscando como la legitimidad de la institución y digamos nosotros, yo creo que Jonathan y yo más o menos no necesariamente como que estamos en esa disputa más o menos, ese es como el punto de nosotros, no queremos como imponernos sobre otros cristianos, sino más bien mostrar que también hay un cristianismo que ve diferentes, o sea, que ve como un propósito en la pluralidad y que ve que la verdad es como tan grande que requiere diferentes puntos de vista y diferentes observadores porque es demasiado grande para ser contenida y precisamente nos parece como, o sea, para nosotros o para mí, por ejemplo, yo hablo por mí misma, valoro mucho esa pluralidad y valoro mucho como diferentes puntos sin tener que como disputar o entrar en la pelea por decir o negar, digamos, la legitimidad de otro tipo de cristianismos, a pesar de, o sea, es decir, que no de ninguna forma pienso como que me adhiero a una iglesia que se quiere imponer sobre otras iglesias, ni que busca tener como la autenticidad sobre otras, es decir, que niegue a otras iglesias, sino que más bien estamos en una diversidad de cristianismos y eso tiene cierto propósito y cierta forma de contemplar algo que es demasiado grande para todos. Entonces, ese más o menos es el punto que estábamos como tratando de compartir y bueno, es interesante ver otros puntos de vista definitivamente. Me parece muy agradable la charla y pues les deseo una feliz noche. Bueno, gracias Nati. Participo brevemente y vas a poder cerrar. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice José. Creo que, de hecho, quizás, no sé si varía o no la interpretación, pero creo que como dice Pablo, ¿no? Somos templo del Dios viviente. En la medida, obviamente, que cada uno lo va a afirmar desde su subjetividad, ¿no? Pero creo que nos podemos reconocer al prójimo como templo del Dios viviente en la medida que los atributos de Dios sean evidenciados en las personas, ¿no? Y creo que la mayoría de los que estamos acá somos personas de buena fe, de buena voluntad. Y cuando hablo de buena fe y de buena voluntad, hablo de personas que intentan vivir su fe y sus actos en relación a lo que entendemos por la revelación de Dios, ¿no? Así que creo que formamos parte de la Iglesia Católica, creo que formo parte de la Iglesia Católica en ese sentido, entonces puedo adherir a lo que José dice, ¿no? Así que creo que queda abierto el diálogo, tanto en Cultura como en el canal de José, como en mi canal. A mí me gustaría poder tener a Hugo, a Carlos ya lo he tenido, gracias a Dios, me gustaría tenerlo de vuelta, a Juan también, a José también en mi canal para entrevistarlos, para seguir dialogando. Así quizás que un tema bueno, quizás un tema bueno sería el tema que mencionaba Natalia, de la pluralidad de cristianismos y una sola iglesia, sería un tema, vamos a hablar con Jorge, ¿no? Y va a ser el título de un programa para que volvamos a continuar. Hablando de títulos, les recomiendo que cambien el título. Sí. Parece que el título como que ya no representa lo que... Cambia Jorge. ¿Puedo usar el video para subirlo a mi canal y que quede una constancia de este gran diálogo? Me gustó. Mira, mientras que no... Y es que no era por ustedes lo de los garroteros, era que estaba... Nati. Mientras que no cortes como hace un amigo que corta la conversación, no sabes qué se dijo antes, pero ya viene tu sacudón.
No, yo solamente desde que entré y lo largo. Nati, solamente te la voy a dejar ahí porque me la dejaste ahí picando. Entonces, en la carta de los Corintios, capítulo 10, primero Corintios, capítulo 10, y en el capítulo 8 también, si mal no recuerdo, hay una frase de San Pablo que es muy fuerte. Ahora que hablaste de la pluralidad, te la dejo solamente ayer, nada más. Dice, es bueno que ustedes existan divisiones o divergencias. No porque es bueno que exista per se y se quede ahí, no. Porque ahí se va a buscar quién está en la verdad. Ese pasaje es muy bueno. Y bueno, nada más te la dejo ahí, ojalá lo leas y lo mires. Sería bueno. Listo. Vale, gracias. Bueno, Nati, puedes cerrar, tranquilo. Bendiciones. Bueno, para que faltó Carlitos cerrar. Y yo, no cerramos los dos. No, ya ustedes cerraron. Sí, chao. Ya cerraron. Si querés, cierra Juan, que se sienta el video. Dale. Juan y después cerra, no se vale que cierre Juan. Dale, Juan. Todo tuyo. Bueno, en primera instancia, gracias por permitirme estar. No era la idea, era solamente apoyar para poner los comentarios. Ustedes, como dijeron que hable, bueno, hablé. Gracias por este momento. Bueno, aclarar que obviamente yo cuando hablo de la revelación no hablo de algo, de un sentimiento, ¿no? Ya me imagino que Hugo habrá entendido a lo que me refería, porque hablaba también de esa cuestión, ¿no? Del asentimiento, porque tiene que haber dos cuestiones, ¿no? El asentimiento de la razón y el asentimiento de la fe, ¿no? Que parte de la revelación. Obviamente que, seguramente que lo entendemos de otra perspectiva, o tal vez de la misma, pero bueno, eso ya quedará para otro diálogo. Pero bueno, es clave, esencial esto, ¿no? Que nos entendamos. Primero, para poder tener un diálogo, creo que por lo menos tenemos que entendernos entre nosotros los conceptos, ¿no? Eso es algo muy básico. Pero bueno, ahí es donde también, claro, divergemos y vamos por distintos caminos. Entonces yo creo que primeramente eso es algo muy esencial, ¿no? Así que bueno, gracias por esto, que nos sirve a todos, ¿sí? Para aprender y para también conocer un poco más de la otra perspectiva. Y bueno, invitarlos a todos, que nos manejemos en ese ámbito, ¿no? En el ámbito del respeto que estamos teniendo, y segundo, de empezar a mirar un poco más ciertas cuestiones como ¿no? El magisterio de cada uno, la mirada de cada uno, para entender por lo menos qué entiende el otro y no meterlo a todo en la misma bolsa o por ahí cometer errores, ¿no? De decir tal persona o tal cosa cree tal cosa y en realidad no es tan así. Así que bueno, eso. A Carlitos, te dejo el lugar y listo. Sí, solamente dar las gracias por este espacio y bueno, también mis oraciones para todos los hermanos y hermanas que están acá. Solamente una frase que ahora me acordé de Karl Barth, de Introducción a la Teología Evangélica. Karl Barth dice, hay teología evangélica en el ámbito católico romano, hay teología evangélica en el ámbito ortodoxo, y hay teología evangélica obviamente también en el ámbito protestante. Entonces, y él dice, ¿y por teología evangélica qué entendemos? Entendemos por teología evangélica aquella fe católica y conciliar del cristianismo. Entonces, me quedo con esa frase y me despido. Un abrazo y bendiciones a todos. Gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo a todos, hermano.